según esta etapa del proceso, pues analizando las características o la función de estos 4 elementos. Mano de obra, maquinaria, operador, mano de obra, maquinaria, método y materiales. El método sugiere este formato para entender básicamente qué es lo que se espera de la característica del producto o del proceso. ¿Qué necesito? ¿Qué es lo que espero como salida? ¿Qué salidas pueden ser involuntarias que, digamos, a veces dicen, bueno, todo se planeó para que saliera un producto y salió esto? ¿Cómo salió? No sabemos. Eso es parte del análisis. ¿Qué controles tengo de prevención y de detección? ¿Cuáles son los requisitos funcionales? Y cómo debe de funcionar la parte y el proceso. Este formato no es obligatorio, es nuevo, es opcional y lo pueden utilizar para facilitar el análisis de la función. En el caso de el paso 2 y paso 3, lo estamos dividiendo de igual forma. ¿Cuál es la función o requisito? ¿Cuál es el requisito? Lo que debe de cumplir y qué función debe de cumplir cada elemento. De esta manera acabo el análisis del sistema análisis del sistema. Tengo el paso 4, ¿verdad? Que entonces, ahora sí, ¿qué pudiera salir mal? Pues más sencillo. Si ya sabemos cuál es la función, el hecho de que no cumpla la función, esa es la falla. Más fácil, ¿verdad? No vamos a inventar el hilo negro, sino simplemente en función de en función de la función, para hacer la redundancia, vamos a encontrar las fallas. Si no cumple con la función, esa es la falla. Pero aquí todavía no hablamos de las causas, sino simplemente si la pieza, ¿verdad?, no está pintada, ¿cuál es la función de una pieza pintada? Proteger. ¿Cuál es la falla? No protege. Si hablamos del enjuague, su función es tener una pieza limpia. ¿Cuál es la falla? No obtengo esa pieza limpia. La pieza sale sucia. Pero así tengo que llevar a cabo el análisis de los componentes, como comentamos, y encontrar ahí entonces la causa. No encontrar la causa en la función de la parte ni la del proceso, sino en función del componente que afecta el proceso y el producto. Cuando analizamos el efecto de la falla y su causa, ¿verdad? Vamos a ver que el efecto de la falla está en el nivel superior o digamos producto o resultado del proceso y la falla la tenemos en los factores que intervienen en el proceso o característica del producto. De esta manera tenemos que en el análisis de fallas, ¿verdad? Tenemos la falla, el efecto, el modo de la falla y sus causas, pero ya estructuradas. Es entonces como en el paso 2, 3 tenemos, ¿verdad? Y el paso 4 tenemos una forma de cómo se va a ver el formato. ¿De acuerdo? Bien. Voy a tomar agua. Bien. Continuamos. Entonces, el enfoque, ¿verdad? En algunos entrenamientos dicen como que el llenado de esta parte del formato es como pasos de baile. Debo de empezar primero con el enfoque, después con el elemento y luego con el subelemento. Es decir, primero lo que está en color lila, después en lo que está en color rosita y después con lo que está en morado. Entonces, el orden es primero el elemento, luego el elemento superior y luego el elemento inferior. Entonces, como pasos de baile, 1, 2 y 3. Bien, cuando hacemos el análisis del riesgo, ¿verdad? Hay que analizar
aquí nos estamos enfrentando con esos riesgos, ¿verdad? De las causas. Entonces viene aquí el efecto de la falla. Según el efecto es como vamos a evaluar la severidad. Como vamos a evaluar la prevención, no es en función de cómo estaban diseñadas las tablas anteriores, ¿verdad? De que prácticamente se evaluaba la prevención en función de los casos presentados. Pero ¿qué pasaba cuando era un proceso nuevo? Pues simplemente a raíz de algún proceso similar o parecido, se tomaba esta información. Ya no. La prevención va en función de la capacidad de detección, de prevención, perdón. Y obviamente la detección va en función de la capacidad de los métodos o dispositivos para detectar la falla. Como les comento, las nuevas tablas tienen o agregaron una columna para que sea llenada por cada empresa. Bien, entonces tenemos la falla y va a ser el parteaguas de la prevención y la detección. Así es como se va a ver el nuevo formato. Y aquí está la nueva forma de determinar la acción prioritaria o PA, que ya no es en función de la severidad, de multiplicar la severidad o la ocurrencia de la detección, sino la combinación de esos elementos, ¿verdad? Entonces, de esos criterios de evaluación, aquí tenemos un extracto de la tabla de AP en la cual, por ejemplo, pudiéramos decir si la severidad es entre 9 y 10, que es lo que más nos preocupa, ¿verdad? Combinada con una ocurrencia de, por ejemplo, de 4 o 5, ¿verdad? Y una detección de 7 o 10, tenemos que es una acción prioritaria alta. Entonces, cuando tenemos esta combinación y nos dice la tabla que es de un riesgo alto, tenemos que tomar acciones. Entonces, ya nos quitaron la posibilidad de decidir en qué sí voy a actuar y en qué no voy a actuar. Prácticamente esta tabla es la que nos va a dirigir o indicar en qué etapas del proceso o en qué características del producto debo tomar acciones. Entonces, ya no importa la multiplicación de la severidad, ocurrencia y detección, sino más bien es una clasificación que la misma tabla nos va a indicar qué debemos de, en dónde debemos de actuar. Bien, ¿qué pasa con la mejora? Bueno, en el paso número 6 es tomar acciones sobre esas PAs altas o riesgos altos. Para esto, pues antes no se mencionaba, ahora sí se menciona que para la optimización se tiene que utilizar el ciclo de Deming. Planear, hacer, verificar y actuar. ¿Cómo lo teníamos antes? Pues nada más era acciones propuestas, una fecha y un responsable, y a veces llegué a ver en algunos casos de que proponían que esas actividades se hicieran 3 años después. Eso no nos sirve. Eso no ayuda a mejorar el proceso de manufactura y sobre todo a prevenir fallas. Entonces, con este método, ¿verdad?, del ciclo de Deming, sugieren que también se utilicen metas inteligentes en el caso del SMART, que sean actividades o objetivos, perdón, específicos, que se puedan medir, que sean atractivos, porque a veces la alta dirección nos desmotiva cuando le llevamos un proyecto muy ambicioso, pero si cuesta mucho, ya no le es atractivo a la alta dirección. Realista, hay veces que dices, bueno, todo este proyecto para reducir los riesgos, pues nos va a llevar 5 años. No, pues ya está, se acabó de fabricar ese producto y no nos va a servir. Y que sea oportuna. Tenemos que tomar en cuenta que estas actividades sean oportunas. De tal forma que si un auditor de certificación ve que la MEP está llenado hasta la parte de acción prioritaria y no hay una continuidad,
esto representa una no conformidad mayor. Entonces, de acuerdo al formato, algo así se vería, ¿verdad? Y prácticamente esta parte es la que dejamos olvidada desde que se aprobó la parte, o a menos que exista un rechazo, es cuando actualizamos. Ya no. Ahora nos exigen que tenemos que ser proactivos al llenar esto y que una vez que se llevaron a cabo esas actividades, volvamos a evaluar la severidad, la ocurrencia, la detección con la tabla y estimar la acción prioritaria de la MEF. Dicho esto, ¿verdad? Debemos de tomar en cuenta que debemos de pasar al paso número 7, que debemos de documentar el plan de acción, definición de las fallas, definición de la función, definición del alcance y toda esta planeación que se van a convertir en nuestras lecciones aprendidas. Para esto, ¿verdad? Tenemos que establecer cómo se van a comunicar los riesgos. Si bien es cierto, el AMEF lo limitamos a ingeniería o al proyecto y es un documento que es poco conocido en el piso por razones obvias, porque se maneja el plan de control y las instrucciones de trabajo, pero el AMEF debería ser un documento, quizás no lo conozca el operador, pero por lo menos sí a nivel supervisión de producción. Bien, todas estas acciones se han documentado, se lleva a cabo y ¿es esto realmente? Sí. Pero la prueba de fuego viene cuando tenemos que evaluar y documentarlo en el sistema de calidad, en el cual nos va a permitir verificar que de acuerdo a la IATF, de acuerdo a las guías sancionadas y a esta nueva versión de AMEF y otros manuales como son los de procesos robustos de la BDA, y un buen diagrama de flujo de proceso identificando las características especiales, vamos a tener un proceso robusto. ¿Qué debo hacer si uso la MEF anterior? Pues bueno, primero hay que capacitarse en el nuevo manual. Trae muchos consejos, muchas preguntas de ayuda, ver cuáles son las brechas entre cumplir o no los nuevos requerimientos de la industria automotriz, como por ejemplo, se esperaría que ya desde junio del año pasado los nuevos proyectos ya tengan este nuevo concepto y aquellos procesos o AMEFs que estén revisando ya se hagan con este nuevo enfoque. La sugerencia es de que hagan un proyecto piloto de una AMEF, el más representativo, como sugerencia, y llevar a cabo todo este nuevo método con un solo AMEF. De esa experiencia van a tener lecciones aprendidas para replicarlo con el resto de sus AMEF. Pueden tener el apoyo externo, ¿verdad? Como puede ser el de nosotros, o incluso el apoyo interno definiendo ya, ¿se acuerdan de que la primera etapa es preparación, ¿no? En esa parte se tiene que capacitar a todo el grupo multidisciplinario. Entonces, este grupo del seminario con esta nueva metodología se tiene que, pues, capacitar. Y tomar en cuenta que ahora sí, de acuerdo a cómo está establecido el nuevo método de AMEF, debemos de demostrar que es un documento vivo. Bien, ¿cómo sabemos si es efectivo o no el AMEF? Bueno, en este caso, si tenemos fallas externas, quiere decir que nuestro AMEF no es nada efectivo, porque todo lo que hicimos previamente en el proceso no funcionó. Tenemos problemas con el cliente usuario. Si tenemos garantías, peor tantito, ¿verdad? Ya vimos que todas esas campañas de garantías se pueden evitar desde el proyecto. Piezas 0 kilómetros. A lo mejor las piezas ya están montadas, pero están montadas en coches que no se han vendido. Imagínense hacer el retrabajo de piezas que ya están en los patios de ventas de los distribuidores. Y si sus autos, los autos que usan sus piezas ya están en China, pues viajarán en China, pero no para conocer, sino para trabajar. Pero bueno, paros de línea, rechazos y alertas de calidad. Digamos que todo eso quiere decir que nuestro AMEF no es efectivo. Si tenemos fallas internas, ¿verdad? Como es el desperdicio, paros de línea internos, piezas reparadas, retrabajadas, como dicen por ahí, la ropa sucia se la